Candino Swiss Wash. Bienvenidos a Zona Golf Televisión, el programa de golf de la televisión canaria. En el programa de esta semana tendremos el resumen de los torneos del PGA Tour y del circuito europeo que se han disputado el pasado fin de semana. En la sección de material hablaremos de la importancia de los grips y en la sección de Pancho, con sus consejos técnicos, nos guiará en cómo sacar una bola de RAF sin complicaciones. Por lo tanto, estás atentos que comienza Zona Golf Televisión. Hola, bienvenidos a Zona Golf Televisión. Bueno, hoy nos encontramos en el RAF y tenemos una situación peculiar. Tenemos una distancia de aproximadamente unos 80 metros, pero no podemos levantar la bola. El palo aquí indicado aproximadamente, depende del jugador, pues será un pitching, un 9, un sun, y no podemos porque tenemos una palmera enorme aquí y tenemos que tirar la bola por debajo. Bueno, pues lo que le quiero explicar hoy es dar el golpe con garantía, que salga la bola un poco más baja y que llegue con garantía más o menos al resultado, o sea, que llegue al objetivo más o menos con garantía, sobre todo a la hora de ejecutar el golpe. Veo mucha gente que en estos golpes falla totalmente el golpe, no porque no llegue al objetivo, sino porque simplemente no le dan a la pelota. Entonces, lo importante en este tipo de cosas es primero elegir el palo que tienen que usar para que no toque las ramas que tenemos enfrente. Yo, por ejemplo, he elegido un hierro 7, ¿vale? Un hierro genérico, puedo utilizar un 8, en fin. Un hierro fácil, ¿vale? Siempre vemos que cuando nos colocamos en la bola tenemos el brazo izquierdo perfectamente recto. Bueno, pues lo principal de este golpe y de todos los golpes es intentar mantener este brazo recto hasta el momento del impacto. Veo mucha gente que cuando se coloca en la bola quieren hacer todo el movimiento con la mano derecha y hacen este movimiento, ¿vale? Esto está bastante mal, porque lo único que hace es pegar al suelo y luego rebota la bola, ¿vale? Es importante que mantengan este brazo izquierdo recto y siempre por delante de la bola, ¿vale? Siempre por delante de la bola. Entonces al golpear siempre va a ir primero las manos y luego el palo, con lo cual siempre vamos a golpear la bola primero y no el suelo, ¿vale? Eso nos va a dar la garantía de colocarnos. También a la hora de colocarse, dependiendo de cómo esté el RAF, si está la bola muy hundida o no, aquí está una situación media, vamos a colocar el cuerpo, ¿vale? Entonces, lo principal es, como decía, colocarse, ¿vale? La bola, los pies no muy abiertos, en la bola más bien en el centro o tirando hacia el pie derecho y luego colocar el brazo izquierdo por delante, las manos por delante, mantenerlo recto para que cuando vengamos golpeemos la bola. Y vendría bien también un poco de peso en el pie izquierdo. Eso nos haría que siempre vayamos a golpear siempre la bola primero. Esto lo hemos visto en otras ocasiones, como por ejemplo cuando vamos a golpear la bola desde un bunker a una distancia pues de 120, 130, 150 metros, ¿vale? Voy a dar algunos golpes ahora para que vean cómo sale la bola y cómo se desarrolla todo el tema, ¿de acuerdo? Bien, como han visto, importante, piernas cerradas, dependiendo de la cantidad de hierba que haya, pues utilizaremos un palo u otro, por supuesto también dependiendo de la altura que tengan los árboles, para que nuestra bola pase por debajo. Al coger menos palo, estamos en una sección de 80 metros, pues yo cogí un hierro 7, que haciendo un swing corto, pues ya me va a rodar bastante la bola, y sobre todo luego poner el peso un poquito en el pie izquierdo, y sobre todo lo del brazo izquierdo, las manos siempre por delante de la cabeza del palo, eso es fundamental. Practíquenlo porque verán que sus golpes desde el RAF mejoran bastante. Hasta la semana que viene. Candino Swiss Wash.
el programa de esta semana hablaremos de una parte crucial que tienen los 14 palos que llevamos en nuestra bolsa, los grips. El grip es la parte fundamental del palo, con él hacemos el swing. Ya veis, aquí podéis ver que hay distintos colores, materiales, pero lo importante de un grip es que esté en buenas condiciones y que ese grip tenga nuestro tamaño. Podemos hacer un swing, un gran swing. Si el grip es pequeño para nuestra mano, porque tenemos una mano grande, pues eso nos dará un vuelo de bola determinado que es erróneo y no irá a nuestro objetivo. Por lo tanto, es decir, fundamental, primero, que el grip tenga el tamaño adecuado para tu mano. Los hay normales, los hay mid-size, los hay luego de tamaños intermedios. Uno puede utilizar un grip normal, pero le ponen 1 o 2 vueltas de cinta, incluso 3, para no llegar hasta el mid-size, y eso va a hacer que el tamaño del grip sea el adecuado para tu mano. Otra parte importante es el material. Como veis, hay distintos tipos de materiales, unos van a ser más agresivos, otros más suaves. Va por gustos, pero también va por condiciones o lugares donde jugamos. Condiciones más húmedas, más secas. Eso ya depende mucho del gusto. Y por último, los grips se gastan, los grips cogen grasa de nuestras manos, de la crema de sol que nos hemos puesto para salir a jugar, de la comida que hemos ido comiendo, y poco a poco van resbalando, la mano ya no se agarra lo mismo. Por lo tanto, siempre es recomendable que, aparte del uso que se desgastan y de todo eso, cambiarlos pues una vez al año, porque es una parte muy fundamental y muchas veces descuidada, como tan descuidada es que llevemos pues grips de distintos tamaños porque hemos ido comprando o incorporando los palos nuevos a nuestra bolsa. Por lo tanto, 14 grips iguales, 14 grips en buenas condiciones. Y esta semana en Zona Golf Televisión, en lo mejor de los circuitos internacionales, empezamos con el European Tour, con la Levanta Masters, que tenía lugar en la India, un torneo donde ya no estaban pues las principales bazas del circuito mundial, se estaban preparando para el Accenture Match Play, que tiene lugar esta misma semana en Tucson, Arizona. Pero un torneo donde sí es verdad que estaba bien dotado económicamente y donde los españoles, de la mano de José Manuel Lara y de Jorge Campillo, han vuelto a tener una más que notable actuación. Jorge Campillo acabaría finalmente en segunda posición, a 2 golpes del líder de Kruger, y un José Manuel Lara que al final quedaría relegado a la 4ª posición tras morir en el intento, en el último hoyo, jugarse un tiro imposible prácticamente con la madera, intentarlo, se le fue al agua, pero una gran y notable actuación además para el gran jugador que es Jorge Campillo. Pues es un segundo puesto muy muy importante. Recordemos que Jorge Campillo en su momento fue el mejor amateur del mundo, se convirtió a profesional, pasó por el Challenge el año pasado, acabaría en 9ª posición en el Challenge. Eso le dio la tarjeta del circuito europeo con una calidad determinada que no le permite jugar pues los mejores torneos, pero con este segundo puesto en el rerun que se produce después, creo que es del Open de Andalucía o del Open de España, mejorará posiciones, jugará algún torneo más, y con el cheque que ha cobrado aquí pues prácticamente no tiene garantizada la tarjeta, pero sí mucha de ella para el próximo año. Y además un Jorge Campillo que se ha mostrado a sí mismo como capaz de jugar en esas condiciones, de salir una última jornada entre los primeros, y un Jorge Campillo que tiene una calidad enorme y que tarde o temprano acabará explotando. Son muchos los cambios a los que un jugador profesional joven se tiene que adaptar, el viajar, el estar fuera de casa muchas semanas, pero no tenemos ninguna duda que Jorge Campillo estará ahí. Es un jugador de una clase espectacular, y tarde o temprano quizás es un buen ejemplo recordar a Rafa Cabrera, un grandísimo amateur que lo ganó todo como amateur y que le ha llevado también su tiempo ir subiendo paso a paso. Rafa también pasó por el Challenge con sus victorias, luego en el circuito europeo tímidamente, y poco a poco se fue asentando, y esta semana lo hemos visto en el Accenture Match Play. Caería en primera ronda del Accenture tras un partidazo enorme contra Jason Day. Es verdad que lo tuvo arrinconado contra las cuerdas al australiano, que lo tuvo Rafa, llegó a ir 3 Dormi a falta de 3 hoyos, pero no cerró las puertas, y Jason Day, cuando le das una oportunidad, te machaca, ¿no? Y eso fue lo que pasó pues en esta primera jornada del Accenture. Pero yo creo que es
tenemos razones para estar orgullosos, razones para pensar que hubo muchas más cosas positivas en esos 19 hoyos que jugó Rafa Cabrera contra Jason Day, más que cosas negativas. Sí que es verdad que hay cosas que creo que pues debe aprender de ese match play, no hay que darle respiro, hay que jugar, pero bueno, ha sido un gran partido, ha sido una gran experiencia para Rafa Cabrera y esperemos que en próximas semanas en Doral, en otro World Championship de golf, vuelva a estar ahí a la altura luchando con los mejores, porque lo que sí que nos ha demostrado este Accenture es que tiene clase para hacerlo, que está ahí, puede lidiar con los mejores y eso lo sabemos todos. Rafa también, y esperemos que en Doral pues esté ahí luchando en las posiciones de arriba, porque sería importante para ganar puestos para el ranking mundial y quién sabe, ¿no? Soñar con esa presencia de un primer canario en el Masters de Augusta. Recordemos que para el Masters de Augusta hace falta estar entre los 50 primeros del mundo la semana anterior, esa es la única manera que tendría Rafa Cabrera de posicionarse. Y aquí vemos a John Daly, un jugador que pues este año se está centrando en el circuito europeo, que se lesionó el hombro, parece ser, o el codo, perdón, al pegar un golpe con una raíz, un John Daly que sí que es verdad que ha tenido numerosas lesiones cuando las cosas no le salen bien, lo digo entrecomilladamente, pero esta vez sí que parece que la lesión era de verdad. Y aquí vemos a Kruger, un jugador trotamundos, un jugador que ha estado por todos los circuitos, el asiático, el europeo, y que conseguía su primera victoria. Aquí vemos contra Marcel Sim, un jugador que sinceramente a mí no me gusta más bien poco su actitud, sus malas caras, sus malos gestos. Es un jugador que la verdad poco me dice a mí, siempre un jugador cabreado, un jugador que está tenso por el campo. Y Kruger, que conseguía su primera victoria, una victoria muy muy trabajada, una victoria muy importante para él, para un jugador que realmente pues tampoco es de esos que tenga muchos recursos, es normalmente lo vemos aprovechar por alto, los golpes rodados le cuestan, patea mucho desde fuera de green, pero mira, al final en este deporte cuentan las que se hacen, no cómo se hacen, y Kruger pues consigue una importante victoria que le garantiza la tarjeta en el circuito europeo, además con una calidad de tarjeta que es la 3A, la de haber conseguido victoria, y tiene 2 años de tranquilidad y muy importante para él y para poder disfrutar del golf, jugar los torneos más importantes. Pero yo de este torneo me quedo con la magnífica actuación, lo vuelvo a repetir, de Jorge Campillo que realmente luchó, peleó y estuvo ahí jugando con los mejores, y sobre todo yo creo que la sonrisa que tiene en el hoyo 18 lo dice todo, una sonrisa de oreja a oreja, la sonrisa de haber cumplido, de verse ahí por primera vez desde tantos años luchados desde que era joven. Pero no recordemos que todos estos niños, estos chicos que llegan a este nivel, pues básicamente se han dedicado de manera semiprofesional desde que tienen 14-15 años. Sus vacaciones se dedican al golf, sus vacaciones de Semana Santa, de Navidades, se dedican a jugar torneos a nivel internacional por todos los lugares del mundo. Y aquí vemos una de las noticias, la descalificación de un jugador pese a haber salido a jugar la jornada siguiente. Es decir, él cometió un fallo, él se puso a la bola, colocó el palo en la tercera jornada, en el hoyo 18, y para él la bola le dio la sensación de haberse movido. Preguntó a sus compañeros, preguntó al cámara, nadie había dicho que lo había visto, pero los telespectadores llamaron, él había entregado su tarjeta. Y el fallo suyo fue no preguntar antes de firmar su tarjeta el día anterior, mire, me han sucedido esto, podría ser que me podría haber sucedido eso. Al no preguntar, la responsabilidad es suya. Es decir, y siempre aquí vemos a Marcel Sim, que hizo exactamente lo que tendría que haber hecho el jugador anteriormente. Es decir, Marcel Sim le da la sensación, pregunta y es su decisión, pero ha preguntado a la organización le dice que es su decisión, y en la otra vez, al no preguntar, las responsabilidades del jugador, y evidentemente pues la descalificación es por entregar una tarjeta más baja de lo que realmente serían, que hubiesen sido 2 golpes. Aquí vemos el approach final de Jorge Campillo, dejarla, ahí vemos cómo rueda la bola con mucha clase ese golpe tendidito, y como vemos como al final la bola acaba entrando, y vemos la sonrisa esta oreja a oreja, la sonrisa de satisfacción de Jorge Campillo, qué alegría verla. Y aquí vemos a Kruger ya en su hoyo final, donde a punto estuvo de liarla, a punto estuvo de que su ventaja se hubiese difuminado, yéndose lado a lado antes de llegar al agua, pero un Kruger que finalmente ganaría esta Bantam Masters 2012, su primera victoria en el circuito europeo, una victoria que le da tranquilidad, que le da la tarjeta y le permitirá jugar los mejores torneos del circuito europeo durante esta temporada.
y esta semana en Zona Golf Televisión nos traemos el resumen del Accenture Match Play que se disputó en Arizona, donde estaban presentes los 64 mejores jugadores del mundo y donde nuevamente el Match Play nos ha demostrado que es uno de esos formatos más emocionantes para el golf, donde todo puede pasar y donde, pues como vulgarmente se dice, hasta el rabo todo es toro, porque ha habido grandes remontadas, grandes golpes. Los jóvenes, como vemos aquí, a Ricky Fowler o también a Matteo Manassero, lidiaron con grandes vacas sagradas. Ricky Fowler, que barrería del campo a Phil Mickelson, Matteo Manassero, que en primera ronda también se las veía con Steve Stricker y que le ganaba. Es decir, y los jóvenes ahí están, avanzaron bastante, es decir, y cuidadito con ellos, que tienen técnica, tienen el coraje y tienen el saber estar y el temple para llegar lejos en competiciones como esta, ¿no? Es decir, un torneo match play donde ha habido emoción, donde los europeos han vuelto a demostrar o salieron, más bien que a demostrar, salieron de allí siendo con las 4 primeras posiciones del ranking mundial. Recordemos que fuera del Accenture, una vez pasado el Accenture Match Play, el ranking mundial está liderado por Martin Kaymer, el segundo es Lee Westwood, el tercero el ganador de este torneo Luke Donald y el cuarto Greg McDowell. Es decir, un Miguel Ángel Jiménez que jugaría de escándalo durante estos días, llegando hasta cuartos de final, donde perdería con Martin Kaymer en el último hoyo. Es decir, un lujazo el poder ver a estos jugadores ver en esta modalidad, porque les vemos obligados muchas veces a hacer golpes que en un torneo medal play no se hacen por el temor a las consecuencias de si no sale, ¿no? Pero hemos visto a Bubba Watson jugar de escándalo, es decir, con unos golpes, una imaginación, un jugador que no solo le pega muy fuerte, sino que alrededor de los greens es un jugador muy muy creativo y que ve el golf de una manera diferente al resto. A mí me recuerda a la creatividad de Phil Mickelson y un Bubba Watson que llegó a estar frente a JB Holmes 5 abajo por el tee del 10, logró recuperar, salir al desempate y ganarle, ¿no? Y un Martin Kaymer que siempre lo vemos, esa frialdad alemana, esa clase que tiene jugando, me parece que le da igual todo, que no se pone nervioso. Aquí vemos ahí Jan con una cosa sorprendente en la configuración de su bolsa, y es que durante este torneo llevaba hasta 6 híbridos. Y aquí vemos como Yang ganaba entre otros a Greg McDowell, ¿no? Es decir, un torneo donde al final cualquier día, si tú no estás fino con el pad o con el approach, pues al final te acaban echando, ¿no? Aquí vemos a Matteo Manassero felicitando a Luke Donald por su victoria, un Luke Donald que francamente es sorprendente. Estos dos jugadores que parece que no hace nada, que parece que va cortito, y es verdad que va más corto, unas 25 o 30 yardas más cortos, por ejemplo, que Martin Kaymer, pero es que alrededor de green, como vemos aquí, ha dado toda una exhibición durante todos estos días. Es decir, es que se enchufó varias, es que si no las dejaba dadas, y si no, luego con el pater remataba desde todos los sitios. Es decir, al final, como siempre decimos en el golf, es decir, esa distancia entre los golpes en los metros finales es donde esta gente tiene superclase. Unos greens muy 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 movidos, con muchos pianos, con islas muy 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 pequeñitas, donde es como necesario dejar la bola si no quieres complicarlo. Y aquí vemos a Luke Donald metiendo un pad, bajando el piano, impresionante. Un Luke Donald que si ganaba el torneo se convertía en el tercer jugador del mundo en el ranking mundial. Lo conseguiría gracias a la victoria de Martin Kaymer en el 17. Un Luke Donald que no llegó a pisar el hoyo 18 en ninguno de sus partidos, donde más del 30% de los hoyos disputados por Luke Donald fueron birdies. Y como él mismo diría, decir, es que ha sido unas semanas donde me ha salido todo. Es decir, no he hecho nada genial, pero me ha salido todo, he fallado poco. Ya vemos un approach creativo de Bubba Watson contra la peta, tocándola para que el backspin vuelva y la deje dada. Es decir, hay que tener las cosas muy claritas y ver el golf de una manera diferente, ¿no? Con esa creatividad que, como dije antes, a mí me recuerda a Phil Mickelson. Aquí vemos a Martin Kaymer, número 1 del mundo, y recordar que todos estos jugadores del circuito europeo, tanto Martin Kaymer está a punto de confirmar, pero la mayoría de estos jugadores, G-Mac, Casey, Ian Poulter, Rory McIlroy, Lee Westwood, estarán presentes en Finca Cortesín este año. Es decir, en mayo se disputa el Volvo Match Play en Finca Cortesín, en Marbella estarán. Y aquí vemos la última jornada con un campo donde había nevado a lo bestia, es decir, esa noche, donde habría obligado a cambiar un poco el formato de juego, porque las semifinales se produjeron el sábado en vez del domingo, pero que al final con el día se fue derritiendo toda esa nieve, el granizo también cayó y permitió el día que se disputase esta última jornada muy apasionante, donde les vimos fallar por el viento reinante. Es decir, y aquí en estos campos pues
pues pasa como en el Salobre, ¿no? En estos campos, cuando uno pierde la calle se va directamente a las piedras o a los cactus. Un Luke Donald que volvía con su rodillo, a sacar su rodillo de juego corto y de pads, donde no fallaba, y donde Martin Kaymer, pues con fallitos pequeñitos de estos, un Martin Kaymer que es uno de los jugadores más seguros en esa franja de metro y medio alrededor de green, pues ese perdonó. Y Luke Donald ahí vemos con su ritmo templado, su ritmo suave, que parece que no le pega ni a la bola, pero al final es que hace mucha pupa, porque luego desde ahí, decir, eso tendría 2 pads para ganar. Ah, no, este no es el de los 2 pads para ganar, pero decir, es igual, siempre igual. Es un juego. Aquí vemos el pad y el pad que falla, y que donde ya Martin Kaymer le concede la victoria. Pues Luke Donald, campeón del Accenture Match Play. El programa de Zona Golf Televisión de esta semana ha llegado a su fin. Espero que haya sido de vuestro agrado, que no os vayáis mucho a ras para no poner en práctica los consejos que nos ha dado Pancho, y veros aquí la próxima edición. Muchas gracias, y siempre en Twitter, en OvidioV. Candino Swiss Wash